programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Comenzamos una nueva jornada informativa. Vamos a realizar un balance de lo que ocurrió pues el fin de semana, pero particularmente en el día de ayer. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, y buenos días también a todos nuestros amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora, lunes 31 de julio. Sí, señor, está culminando el séptimo mes de este año 2017. Así es. Y vaya de qué manera. Bueno, vamos a tener pues una apreciable cantidad de informaciones, sin duda alguna. Hay un balance pues también muy particular. Fue una jornada convocada por el gobierno para el pronunciamiento de un número significativo de venezolanos, de acuerdo al registro del Consejo Nacional Electoral, para saber si estaban de acuerdo con sencillamente la convocatoria de una asamblea constituyente. Ya sobre esto daremos detalles. Pero a la par transcurre una jornada nuevamente de violencia, quizá la más fuerte, la más dura y la más emblemática de los últimos 4 meses. Hay cifras disímiles, nosotros por acá, por el Noticiero de Televen, manejamos una, pero también diferentes medios de comunicación social y también factores políticos han dado algunas informaciones en este sentido. Se habla de una cifra de hasta 16 personas fallecidas, otros medios hablan de 15. Hay una cifra oficial, que es la que reconoce el Ministerio Público hasta ahora, de 11 personas muertas. De esto también estaremos seguramente apenas en este abrebocas dando algunos detalles. Así que bueno, es una jornada triste y lamentable, como suele decirse en este caso. Sobre el balance de la participación, bueno, la señora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, dio a conocer pues el número de personas que habían participado en esta cita electoral convocada por el gobierno sectorial y territorial. El contraste lo establecen los opositores, que hablan de una participación de 2.400.000 y tantas personas nada más, con un 12.7% aproximadamente de abstención, de participación, corrijo, y un 88, 87 punto y tantos por ciento de abstención. La cifra oficial del CNE habla de una participación del 41,53%. Ayer no se habló de la palabra abstención, simplemente se ofreció la cifra de participación, cuál fue la inclinación, hacia dónde fueron esos votos, cuántos votos nulos. De esto seguramente se conocerán detalles a posteriori. El gobierno ha anunciado pues la victoria como tal. Previamente al anuncio oficial, uno de los dirigentes del partido del gobierno, el alcalde del municipio Libertador, Rodríguez, anunciaba que hay constituyente. A posteriori del anuncio que hizo el CNE, Nicolás Maduro también dio a conocer una serie de expresiones o presentó una serie de criterios sobre lo que había sido esta jornada o esta consulta electoral, y me hizo una serie de advertencias también sobre diputados, fiscalía, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto tratando de comprimir y resumir las cosas, porque la abundancia de la información pues es significativa. Y bueno, y este balance que citábamos de pues un número de personas que lamentablemente murieron entre el sábado y la jornada de ayer. Le ofreceremos detalles en este sentido. Por lo demás, los factores internacionales se pronunciaron. Un número significativo de gobiernos de la región, de la América, no reconocen y lo que calificaron un fraude constituyente. El gobierno de los Estados Unidos de lo suyo hizo lo mismo, calificó de fraude. La Unión Europea se pronuncia. Perú está convocando una reunión para el martes 8 de agosto de los ministros de Relaciones Exteriores de la región para analizar la crisis nacional y las consecuencias. Y hay un nivel de expectativas sobre qué decisiones pudiera tomar el gobierno de los Estados Unidos, que había anunciado medidas a partir del día de hoy. Bueno, sobre esto y mucho más estaremos nosotros ofreciendo informaciones en esta
jornada que estamos iniciando, que es la que culmina el séptimo mes del año, como decíamos antes. Bueno, hagamos nuestro repaso por la portada de esta primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos entonces. Al menos 11 muertos ha dejado la jornada de protesta en contra de la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno. Resultados: 41,53% del padrón electoral del país participó en la Asamblea Constituyente según el criterio que ofreció el Consejo Nacional Electoral. A juicio de la Mesa de la Unidad Democrática, en los comicios de la Asamblea Constituyente se registró una abstención del 88% en este caso. Los pronunciamientos internacionales de los que hablábamos anteriormente, 10 países del continente, a los que al parecer sumarían otros, rechazan y no reconocerán los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente. También, bueno, estaremos ofreciendo a todos ustedes más de la información internacional. Estaremos pues en un recorrido bien importante a propósito pues de los hechos que se han registrado en las últimas horas, así que muy pendientes. No recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Bueno, vamos con los titulares de la prensa nacional. También tenemos prensa regional, prensa internacional, que tiene registro, por cierto, de la jornada que se registró acá en nuestro país en el día de ayer, y por supuesto siempre tenemos la información del tiempo, del tránsito y mucho más en esta primera emisión. Así que creo que vamos a comenzar de una vez con este repaso de titulares. Es así, Carlos, y ya tenemos lista la portada del diario El Nacional para empezar la revisión de los titulares de la prensa que circula en todo nuestro país. Y precisamente, bueno, el diario El Nacional hace recuento de lo ocurrido el día de ayer de la siguiente manera. Titulan de la forma siguiente: como un fracaso, catalogan a la Constituyente y carean las dos cifras. Por un lado, la Mesa de la Unidad, que calculaba a las 5:30 de la tarde una participación de 12,4%, y la que otorgó el Consejo Nacional Electoral a las 11:50 de la noche, señalando que votaron 8.089.320 personas, lo que representa un 41,53% del padrón electoral. Destacan acá declaraciones, por un lado, de Jorge Urosa Sabino, el cardenal Urosa Sabino, quien hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a ponerse del lado de la Constitución, y también las declaraciones del rector Luis Emilio Rondón, quien insistió en que el proceso tiene vicios de inconstitucionalidad y que solo se debió hacer una pregunta muy sencilla: ¿está usted de acuerdo con la Constituyente? En esta portada también se destaca el hecho de que 8 países estarían rechazando la Asamblea Nacional Constituyente y desconociendo los resultados de esta elección que se realizó el día de ayer. Bueno, entre esos países está Argentina, también Brasil, Costa Rica, México, Colombia y Panamá. Bueno, presentemos ahora la primera página, ¿no?, del diario El Universal en su, digamos, edición de hoy, lunes 31 de julio. Ellos destacan lo siguiente: CNE, 8.089.320 votantes participaron en la jornada. La presidenta del organismo, Tibisay Lucena, informó que el total de electores corresponde al 41,53% del censo electoral, como habíamos dicho. Por su parte, el jefe de estrategia del partido del gobierno, Jorge Rodríguez, dijo que el pueblo demostró que quiere votos y no balas. Nicolás Maduro dijo que la elección fue un proceso único en el mundo por tratarse de una escogencia por sectores. Bueno, también lo que citaba Ricardo, países como España, Argentina, Chile, Paraguay y Costa Rica, entre otros, anunciaron que desconocen la Asamblea Constituyente por no ofrecer mínimas garantías. Otros la calificaron de un fraude monumental. La embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas afirmó que su país desconocerá un gobierno ilegítimo. Bolivia y Nicaragua fueron los únicos países que respaldaron al proceso constituyente. El contraste también está en el ángulo superior derecho de esta primera página. La MUD sostiene que la Asamblea Nacional fue un fracaso para Nicolás Maduro. Reportan 10 manifestantes muertos durante la fecha. Y esto se hace acompañar de 2 fotografías que también así lo califican. Movilizaciones ofrecen 2 visiones. Una donde se presentan personas haciendo una cola frente al Poliedro de Caracas,
y la otra, una calle totalmente vacía, cercana a un centro electoral en la capital de la República. Vamos a revisar ahora la portada del diario 2001. Ellos también, bueno, dedican obviamente toda la información a lo ocurrido el día de ayer, a la jornada que sucedió este 30 de julio. Lo titulan por el lado de la Mesa de la Unidad, en este caso reflejando la siguiente cifra: 16 muertos durante la elección de la ANC chavista, trancazos en comicios para escoger a 540 constituyentes, fueron los más cruentos en 121 días. Saldo de ayer es de 7 víctimas fatales en Táchira, 5 en Mérida, 2 en Lara, 1 en Zulia y 1 en Sucre. La coalición protestará hoy al mediodía. También se reseñan las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, con la cifra de participación que entregará el día de ayer, 41,53% del padrón electoral. Esto se refleja en 8.089.300 votos de venezolanos o de sufragios de venezolanos. También en esta portada está la información que viene reseñada de declaraciones de países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Panamá y Colombia, que no estarían reconociendo estos resultados, y se muestra una serie de imágenes que dan cuenta de toda la jornada, de lo que ocurrió en el Poliedro de Caracas. Era el centro nucleado que fue instalado por el Consejo Nacional Electoral. También el hecho de que varios heridos entre guardias nacionales en una explosión de un artefacto en las adyacencias de la Plaza Altamira. Y bueno, también reseña lo que serían los cálculos de la oposición. Ellos señalan que solo el 12% del registro electoral habría participado en esta contienda electoral. Bueno, presentemos ahora la portada, la primera página del diario oficial Vea. Ellos, a propósito de la jornada electoral de ayer, establecen el siguiente criterio: ganó la paz y la democracia en Venezuela. Venezuela tiene una democracia robusta, lo cual quedó demostrado este domingo, donde millones de venezolanos y venezolanas ejercieron su derecho al voto para elegir a los candidatos a la Asamblea Nacional. También a un costado, también en la primera página, aparece una declaración del ministro de Relaciones Exteriores, quien reafirmó que durante los últimos años, con la llegada del proceso revolucionario, los venezolanos han decidido sus asuntos en elecciones sin ningún tipo de tutelaje, por lo que rechazó la presión de ambos países, ¿no? Y más abajo una noticia de sucesos, pero vinculante a lo político, es que según la primera página y este titular, fue detenido el chofer del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, con un arsenal. Vamos a revisar ahora la portada del diario Últimas Noticias. ¿Qué nos tiene para la mañana de hoy? Bueno, su titular principal dice lo siguiente: 8.089.320 votaron por la paz. Lo acompañan de una gráfica que presenta el centro nucleado de El Poliedro. En El Poliedro hubo colas de personas a quienes las guarimbas en Chacao, El Hatillo, Sucre y Baruta les impedían ejercer su derecho. También se reseñan las declaraciones del presidente de la República, quien calificó de exitosa la jornada, denunció destrucción de 150 máquinas y agregó que llegó la hora de poner orden y justicia. Con relación a la presidenta del CNE, está el anuncio de participación del 41,53% del padrón electoral. Sufragio evidencia que aquí nadie quiere violencia, opinaron los acompañantes internacionales. Se destacan también las declaraciones del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, quien expresó que el pueblo pasó por encima de los que representan la Venezuela oscura. Más abajo en esta portada del diario Últimas Noticias hay la siguiente información: la oposición aportó sus cifras estimadas. Sin coincidir, también dieron números de la abstención. Venezolanos escogieron diputados a la Asamblea Nacional y elección copó titulares de medios en el exterior, aunque las agencias destacaron solo protestas. Son parte de la información que está en el Últimas Noticias del día de hoy. Nos vamos ahora a un repaso por páginas deportivas, en este caso la del diario Líder. ¿Qué destaca este medio de comunicación impreso? Bueno, el comportamiento, la actuación de José Martínez, de Cafecito Martínez, como le dicen. Qué buen café, bateó de 3-2, no deja de rendir con San Luis. Fue el héroe del triunfo sobre Arizona con jonrón y sencillo, además de remolcar las 3 carreras para ganar. Seguimos en béisbol. Adrián Beltré alcanzó la gloria. El dominicano se convirtió en el 4º latino en batear 3.000 hits en las mayores.
Por cierto, hoy actúa el venezolano Félix Hernández, reta hoy a los Rangers de Texas y cerramos con Fórmula 1. El premio de Hungría, el alemán Sebastian Vettel consolidó el liderazgo en ese país. Bueno amigos, momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Carlos, revisamos la prensa regional e internacional también. Sí, sí, estaba pendiente si no había algo nuevo del No, Ministerio no Público tenemos Dominicano. nada, pero vamos a revisar en el corte a ver. A ver. Bueno, presentemos el registro informativo de algunos medios de comunicación del interior del país, de algunas de las capitales. Vamos a comenzar en este caso con Barcelona, ¿no? En el estado Anzoátegui, el diario El Norte. Registran y reseñan lo que fue el resultado oficial que presentó pues el CNE. Votaron 8.089.230 personas. Tibisay Lucero informó que participó el 41,53% del padrón electoral en la elección de la Asamblea. Recordó que un total de 19.805.002 venezolanos fueron convocados. Sin embargo, el contraste está en lo que opina y ofreció como declaración la Mesa de la Unidad, que señaló que votaron 2.483.000 personas, lo que equivale a una abstención del 88%. Vamos a revisar ahora la portada del diario Los Andes. Circula en el estado Trujillo y su titular principal no lo titulan de la siguiente manera: constituyentes sin colas y denuncias de fraude, y hace una reseña de lo ocurrido el día de ayer con una participación de 8 millones de venezolanos, según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Esto representa el 41,53% del padrón electoral. Se eligieron los asambleístas que darán paso a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Así se dio a conocer anoche por parte de la titular del órgano electoral. Vamos al estado de Aragua, al centro del país, a la ciudad de La Victoria, con el diario El Clarín. ¿Qué destacan ellos? Bueno, lo siguiente sobre el proceso de ayer, efectos constituyentistas. El integrante del comando Zamora 200, Jorge Rodríguez, aseguró que más que votación el pueblo habló y el mundo debe reconocer el resultado. Países como Perú, Argentina, Colombia, México y Panamá anuncian que no reconocerán el proceso. La MUT señaló que votó el 9% del padrón electoral. Bueno, entonces ahora nos toca seguir revisando más información, en este caso los diarios de circulación internacional. Si nuestro coordinador nos dice si están listos, pasamos entonces con los diarios de circulación internacional. Comenzamos. Ah, me toca a mí. Sí. Bueno, un poco distraído leyendo el titular de El Sol de México, ¿no? Sobre un tema particular, las peticiones de asilo a México se disparan, huyen de la violencia. Entre 2011 y 2016 las solicitudes crecieron 1.069%, solo 1 de cada 3 se queda. También una fotografía que hace referencia precisamente al proceso electoral venezolano, está del lado izquierdo, dice violencia y abstención. La Asamblea Constituyente convocada por Maduro tuvo ayer a Venezuela enmarcada en la violencia y anuncia que gobiernos como México y Estados Unidos desconocen los resultados. Vamos a revisar la portada del diario El Heraldo. Este periódico circula en Honduras. Tienen un tema de salud. Pacientes aún sufren carencias en el seguro 3 años después de su intervención. Enfermos esperan hasta 4 horas en emergencia y tienen que comprar hasta la jeringa. Bacterias en sala de partos afecta al menos a 7 mujeres con cesárea. Nos vamos al sur del continente, vamos a Chile, el Mercurio de este país, un tradicional diario de esta región. Bueno, su titular principal tiene que ver con Venezuela. Precisamente ellos titulan de la siguiente forma: violencia y abstención marcan la votación de Asamblea Constituyente de Maduro en Venezuela. Consejo Electoral cifró la asistencia en 41,53%, mientras que la oposición en 12,4%. Leopoldo López llamó a la comunidad internacional a desconocer la constituyente. El gobierno chileno tildó de ilegítimo el proceso y el canciller adelantó que van a un plan para repatriar chilenos si aumenta la violencia. Esto se hace acompañar de una fotografía.
Vamos con la portada ahora del diario El País. Circula en España. Los españoles vuelven a irse de vacaciones. El turismo interior confirma su recuperación y aumentan los viajes al extranjero tras años de parón por la crisis. Revisamos ahora otros cables internacionales. China instó este lunes a Estados Unidos a no vincular el tema nuclear en Corea del Norte con las relaciones comerciales entre ambos países después de que el presidente estadounidense Donald Trump acusara a Pekín de no hacer suficiente presión a Pyongyang. También tenemos la siguiente nota. Un policía saudita murió y otros 6 resultaron heridos. Esto ocurrió ayer domingo tras un ataque con cohete en el barrio de mayoría chiita de Qatif, al este de Arabia Saudita. La información fue suministrada por el Ministerio del Interior de esa nación. Bueno, revisión de las condiciones del tiempo, gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. Precipitaciones dispersas sobre gran parte del territorio nacional. Vamos por ciudades. Caracas parcialmente nublada con precipitaciones, con una mínima de 19 grados centígrados y una máxima de 30 grados centígrados. Maracay parcialmente nublada con precipitaciones, mínima de 22 grados centígrados, máxima 23 grados centígrados. Valencia, parcialmente nublado con precipitaciones, mínima 20 grados centígrados, máxima 32 grados centígrados. Recuerden que este reporte es válido solo hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.inamet.gov.be. Vamos con Ricardo. Bueno amigos, comenzamos la revisión de la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Nos reportan que todavía hay gran cantidad de escombros en las principales avenidas de la ciudad de Caracas, la Rómulo Gallegos, también en lo que tiene que ver con la avenida Río de Janeiro y en diversas vías adyacentes a estas avenidas y también a las autopistas. Entonces el llamado es a tener mucho cuidado para no caer en huecos, porque incluso en algunos casos se han levantado hasta alcantarillas. Entonces esto pone en peligro la vida de los conductores y también, bueno, el buen funcionamiento de los vehículos. Atención entonces a la ciudadanía para que esté muy pendiente al transitar por las vías de la ciudad de Caracas y también del interior del país. Tenemos imágenes que corresponden a la Gran Mariscal de Ayacucho. Allí lo podemos ver a las 6:20 minutos, lo que es el sobreancho, buena circulación en la zona. Otra imagen tiene que ver ya con Parque Caiza, también de la Gran Mariscal de Ayacucho, también buena circulación. Señalan que hay una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. Nos saluda Omaira Zambrano desde Valle La Pascua, nos dice que está lloviendo. Luis Isaías Montoya nos manda este cruzado y nos desea feliz semana. Bueno, felicidades también para el señor Luis Isaías Montoya y para todos los venezolanos. Y finalizamos con el saludo de Mili Valderrama, quien nos envía miles de bendiciones para comenzar esta semana. Bueno, que se multipliquen para todos los venezolanos. Sí, señor. Sí, bueno, vamos a ver, hoy el día comienza como muy lento, ¿no? Y la circulación es por lo pronto muy escasa en vehículos y lo que tú decías, Ricardo, la cantidad de obstáculos que hay en la vía, hay que tener mucho cuidado porque de verdad que la situación para llegar acá fue una especie de odisea, ¿no? Hay muchas dificultades. Sí, ha sido bastante complicado los accesos a la canal y en la movilidad en toda la ciudad, porque no solamente es por la Rómulo Gallegos, sino también en otras avenidas principales de la ciudad de Caracas. Y de otras ciudades del país también, porque teníamos desde ayer y en la madrugada un reporte también de ciudades como Valencia, ciudades como, bueno, la situación en el estado Táchira y la situación en Mérida también es muy seria. Así que, bueno, estaremos en la cobertura informativa en el día de hoy. Sí, señor. Bueno, nos vamos al corte comercial en este caso. Recuerden que al retorno daremos un registro bien importante de todo lo que fue la jornada de ayer con, bueno, también el balance muy triste que tuvimos que ofrecer desde la apertura de esta primera emisión del noticiero de Televen, luego los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral sobre lo que habría sido la participación, el porcentaje de personas que dio a conocer la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, la respuesta, el contraste que hemos dicho ha dado la oposición, tienen cifras totalmente diferentes en cuanto a participación y en cuanto a porcentajes y también algunas otras opiniones. Diversidad en este caso de un lado y de otro de los rivales o contrincantes políticos en el país y evidentemente que otras informaciones que tienen que ver con el tema internacional, reacciones sobre lo que ha pasado luego de la jornada de ayer y más de esta primera edición de Noticiero de Televen.
Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Les saluda Héctor Matos. Bienvenidos a esta nueva jornada informativa. Comenzamos de inmediato a revisar los detalles de las informaciones más importantes de Venezuela y el mundo. Según el Consejo Nacional Electoral, 41,53% del padrón electoral del país participó en las elecciones de los constituyentistas este domingo. Este porcentaje representa 8.089.320 personas. Tenemos la participación del 41,53% del padrón electoral de Venezuela. Para un 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. Los 545 ciudadanos escogidos este domingo tendrán la responsabilidad de modificar la Carta Magna de Venezuela y enterrarla de 1999. La presidenta del CNE no ofreció detalles respecto a los cargos sectoriales porque no son irreversibles los datos. Los territoriales sí fueron adjudicados. En el Distrito Capital, Municipio Libertador Bolivariano, quedan adjudicadas Cilia Adela Flores de Maduro, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, María Iris Varela Rangel, Jesús Germán Faría Tortosa, Juan Carlos Alemán Pérez, Luis Rafael Durán Gamboa, Ángel Eduard Rivas Riva. Uno de los escogidos por el estado Anzoátegui fue Aristóbulo Isturiz, por Carabobo Francisco Ameliach y por Monagas Diosdado Cabello. Se espera que el próximo martes 1 de agosto el Consejo Nacional Electoral escoja a los 8 representantes indígenas a la Asamblea Nacional Constituyente. Harley Monseguilemón, Televen. El presidente Nicolás Maduro propuso a la Mesa de la Unidad Democrática postularse a la Asamblea Nacional Constituyente. 4 semanas de reunión no fueron suficientes para llegar a un acuerdo con la coalición opositora. Les dije, les propongo que se inscriban a la Constituyente y nos midamos. Y estoy dispuesto como convocante a posponer 15 días para que ustedes se inscriban, hagan la campaña y nos medimos en las elecciones libres, generales. Confío en el pueblo, les dije. ¿Saben qué dijeron? No aceptamos. Muchas cosas tengo que contar y revelar, pero lo haré en el transcurso de los próximos días. Yo llamo a un gran diálogo nacional. El primer mandatario nacional rechazó la posición de algunos países de no reconocer los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente encabezados por el gobierno de Estados Unidos. Además advirtió sobre las primeras acciones a tomar una vez instalada la Constituyente. ¿Qué creen ustedes que debe hacer la Constituyente con la Fiscalía General? Reestructurarla de inmediata, declararla de emergencia y tomar el mando para que haya justicia. Es mi opinión modesta y humilde. Finalmente, el jefe del Estado ordenó una investigación por parte de Conatel contra los medios de comunicación privados. Los acusó de apología del delito. Los representantes del Comando de Campaña Zamora 200 calificaron la Asamblea Nacional Constituyente como una victoria para el país. Asimismo expresaron que con ella harán justicia. El candidato a constituyentista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, resaltó la participación de quienes apoyaron la convocatoria hecha por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y aseguró que con la Asamblea Nacional Constituyente se tomarán acciones contundentes. Ahora nosotros vamos, como siempre lo hemos dicho, pues vamos en una fase de contraofensiva. Es la Asamblea Nacional Constituyente un punto de inflexión. Invitamos a todos los venezolanos, venezolanos de cualquier signo político, súmense a la Asamblea Nacional Constituyente. Así usted no haya votado, aquí van a estar abiertas las puertas para que cualquier venezolano haga sus aportes. Entre tanto, el jefe de propaganda del Comando de Campaña Zamora 200 y alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, aseguró que el proceso para la elección de los 545 constituyentistas cumplió sus expectativas. La suerte está echada. Tenemos constituyente, tenemos patria buena, tenemos justicia, tenemos paz. Ha sido una jornada emocionante. Es una jornada emocionante.
Finalmente, los dirigentes del Comando de Campaña Zamora 200 agradecieron a quienes acudieron este 30 de julio a los centros de votación a ejercer su derecho al sufragio. Cristal Chopite, Televen. 11 personas han muerto en 5 estados diferentes durante las manifestaciones antigubernamentales que se han generado en las últimas 24 horas en el país. 8 de ellas ya tienen fiscales del Ministerio Público asignados para investigar estos hechos. 4 personas en Mérida, 3 en Táchira, 2 en Lara y 1 en Sucre. En la entidad merideña, el epicentro de las protestas se inició en la localidad de Chiguará, donde en altas horas de la noche cayeron por impactos de bala Hiraldo Gutiérrez y Marcel Pereira, ambos de 38 años. Luego de las protestas, otros 2 cadáveres fueron hallados con impactos de bala en la parroquia Jacinto Plaza de la entidad, específicamente dentro de la unidad educativa Simón Rodríguez. Este caso está siendo investigado por la Fiscalía número 13 del Estado Mérida. También en los Andes venezolanos, pero en el estado Táchira, 3 manifestantes han muerto en las últimas horas. En este caso se trata de 2 menores de edad. El primero fue Luis Ortiz, de 17 años, quien cayó en la población de Tucapé, producto de un disparo. Otro de 13 años que recibió un impacto de bala en la cabeza mientras manifestaba en la localidad de Capacho Viejo. Y el tercero fue un guardia nacional de nombre Ronald Ramírez, quien fue impactado con un disparo en el pómulo izquierdo en el Liceo Militar Jauregui de La Grita. Por otra parte, en el estado Lara se registró la muerte de Luis Zambrano, de 43 años, y Juan Gómez. El primero, un deportista que manifestaba en el sector El Obelisco de Barquisimeto, cuando luego de un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad recibió un disparo en el cráneo, y el segundo, un hombre de 32 años que cayó en la parroquia Aguada Grande del municipio Urdaneta. Para el caso de Luis Zambrano fue comisionado el fiscal 21 de la entidad larense. La víctima número 10 corresponde al oriente del país y ocurrió en la ciudad de Cumaná del estado Sucre. Allí fue asesinado el secretario seccional de Acción Democrática, Ricardo Campos, de 30 años, tras recibir un impacto de bala mientras manifestaba en el sector Vela de Coro. El Ministerio Público ya se encuentra realizando las investigaciones bajo la designación del fiscal 8 de la entidad sucrense. En conjunto, el Ministerio de la Defensa, el Comando Estratégico Operacional y el Ministerio de Interior y Justicia ofrecieron el balance acostumbrado al finalizar la jornada del proceso de consulta de la Asamblea Nacional Constituyente. Dejen de estar haciéndole llamados a la Fuerza Armada, ya tenemos suficiente conciencia del papel que hemos venido jugando estos 18 años, estos últimos 18 años sobre todo, cuando la revolución y el Estado venezolano se ha querido desmembrar. Eso es lo que se ha querido hacer en estos momentos, desmembrar, destruir, desintegrar un Estado. Y el Estado ha dado suficiente demostración de fortaleza. No se ofreció una cifra total del número de muertos y heridos a nivel nacional, sin especificación de Estado, nombres y causa. Hoy han asesinado a un guardia nacional en una instalación militar, en un liceo militar, en La Grita. Lo han asesinado con un arma de fuego. Y han habido otros hechos de violencia, bueno, que se están investigando las circunstancias en que se dieron. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, señaló que han conversado con la vicefiscal designada por el Tribunal Supremo de Justicia, Catherine Harrington, para esclarecer lo que denominaron focos de violencia. Otros eventos que se han focalizado en el interior del país y que también estamos haciendo todas las investigaciones y que no tienen nada que ver con el proceso electoral. Tienen que ver con un llamado que hizo la derecha violenta de buscar la manera de conculcar o de constreñir o de coartar el derecho que tienen los venezolanos y venezolanas de ejercer su ejercicio al voto, al sufragio. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, Remigio Ceballos, dijo que a su juicio hubo ataque desde las redes y medios de comunicación. Hemos observado también cómo algunos líderes políticos de oposición han llamado a la violencia durante estos días. Y eso los hace responsables directamente de todas las acciones cometidas por estos grupos que causaron algunos daños en unos puntos específicos del territorio nacional. Y estoy seguro que las autoridades competentes en su momento pues harán que todas estas personas sean puestas a orden de la justicia de acuerdo a la ley. En conjunto hicieron un llamado a la paz. Margarita Toledo, Televen.
Y a juicio de la Mesa de la Unidad Democrática, en los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente se registró un 88% de abstención. Así lo informó este domingo el diputado Henry Ramos Alup, quien además rechazó que 16 venezolanos hayan perdido la vida durante la jornada. Desde la coalición opositora se ofreció un balance de la jornada llevada a cabo este domingo 30 de julio en el país, donde informaron que de acuerdo a cifras que manejan, solo 2.483.000 venezolanos participaron en el proceso, lo que a su juicio refleja una abstención por arriba del 85%. De acuerdo con nuestros cortes, participaron 2.483.000 personas, es el 12,4% de participación, una abstención del 88%. Este es el balance de hoy. Además, esta jornada terriblemente negativa, violatoria de la Constitución, trajo por añadidura el balance doloroso de 16 venezolanos asesinados. Los dirigentes políticos reiteraron que luego de materializarse las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente este domingo 30 de julio permanecerán en las calles del país con una nueva fase de protesta. Justamente para este lunes han convocado a una jornada a partir de las 12 del mediodía. La convocatoria para mañana mismo, a partir de las 12 del mediodía, habrá una jornada de protesta en todo el país y esto preparándonos todos a lo que va a ser la movilización a la ciudad de Caracas de todos los venezolanos, todo aquel que pueda venir a Caracas a acompañarnos a una movilización el día de la instalación de la Asamblea fraudulenta. Finalmente, la dirigencia opositora calificó como positiva que al menos 7 países en conjunto con el Parlamento Europeo manifestaron este propio domingo su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Kevin Alfonso Gil, Televen. 10 países del continente rechazan y no reconocerán los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Diez países del continente rechazan y no reconocerán los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, mientras que otras naciones como Bolivia, Nicaragua y Ecuador han dado sustento a la elección convocada por el presidente Nicolás Maduro. En las últimas horas, los gobiernos de Estados Unidos, España, Canadá, México, Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Costa Rica y Chile han emitido comunicados en los que expresan el desconocimiento de los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Han calificado el proceso como un camino seguro para el agravamiento de la crisis. También le han enviado un mensaje al gobierno venezolano, lamentando que no se escuchen los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur, y que se haya proseguido con un proceso electoral que, a consideración de esas naciones, no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de Venezuela. Por su parte, el gobierno venezolano ha recibido el apoyo de Bolivia, Nicaragua y Ecuador en cuanto a la realización de los comicios en los que se eligen 545 constituyentistas para redactar una nueva constitución. Además de esto, el presidente Evo Morales criticó la posición que han tomado otros países y que a su juicio desconoce la soberanía de Venezuela. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que 755 diplomáticos de Estados Unidos deberán abandonar su país en medio de la crisis que se ha desarrollado tras las sanciones impuestas por su homólogo norteamericano Donald Trump al Kremlin. Putin ya había advertido que Washington iba a tener que reducir su misión diplomática debido a la rusofobia del Congreso estadounidense, por lo que se indicó que Estados Unidos debería reducir su plantilla a 455 miembros, el mismo número que Rusia tiene en Washington. Más de 100 personas provenientes de varios países de Centroamérica no fueron hallados dentro de un camión abandonado en una carretera de Estado mexicano de Veracruz. Aproximadamente 178 personas rescatadas. El vehículo fue abandonado en la carretera Matamoros-Puerto Juárez, en Veracruz. Las autoridades dijeron que algunos migrantes lograron escapar del camión cuando se dieron cuenta que los habían abandonado y buscaron ayuda de los residentes de la zona.
7 efectivos de la Guardia Nacional heridos dejó una explosión en Altamira. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Continuamos con más información. Durante la concentración de la oposición de este domingo, manifestantes explotaron un artefacto que se encontraba en una bolsa de basura en la avenida Francisco de Miranda. El Ministerio Público designó al fiscal 63 nacional para la investigación de lo ocurrido. Desde horas de la mañana, un grupo de ciudadanos de la oposición se concentró en la Plaza Francia de Altamira, acatando el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática a movilizarse hasta la autopista Francisco Fajardo en Caracas. Sin embargo, no pudieron avanzar de la plaza, pues la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana mantuvieron la zona bajo permanente vigilancia. En más de 10 oportunidades pasaron los efectivos lanzando gas lacrimógeno para dispersar a las personas. Pasado el mediodía, un grupo de jóvenes accionó una bomba presuntamente casera ubicada en una bolsa de basura que funcionaba como barricada en la avenida Francisco de Miranda. Al pasar, los guardias en moto recibieron la explosión directamente. Además, fueron quemadas junto a la explosión de la bolsa 4 motocicletas que se encontraban en las cercanías y fueron llevadas hasta el fuego. Por el hecho, el Ministerio Público designó al fiscal 63 nacional. Resultaron heridos 7 funcionarios quienes fueron trasladados a un centro de salud. Carolina Bigot, Televen. 5 personas resultaron heridas durante una situación irregular con 2 explosivos que fueron lanzados a centros electorales en Valle de la Pascua. Nuestro compañero José David Rondón nos amplía. En la población de Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante, se suscitaron 2 hechos irregulares durante el proceso comicial de la Asamblea Constituyente, donde fueron lanzadas 2 granadas fragmentarias en centros electorales que dejó 5 personas heridas. En el primero de los casos se pudo conocer que en horas de la mañana 2 personas a bordo de una moto lanzaron un explosivo hacia el centro electoral 12 de octubre, ubicado en la población vallepascuense, donde se encontraban personas para ejercer su derecho al voto, y afortunadamente el artefacto no explotó. Sin embargo, minutos más tarde, en el centro de votación Carlos José Bello lanzaron otra granada que sí logró su detonación, dejando como resultado 5 personas heridas que fueron trasladadas hacia una clínica privada y otros al hospital Rafael Zamora Arévalo. Se pudo conocer que las personas heridas responden al nombre de Jainey Carolina Suárez, de 31 años de edad, Jorge Legón, 30 años, Limar Vegas Ortega, 26 años, y Jorge Luis Ruiz, de 30 años de edad. En este sentido, una acción policial lograron la supuesta detención de 2 de los responsables del hecho. Adelante, estudios. Entre manifestaciones y bombas lacrimógenas se llevó a cabo el proceso de consulta de la Asamblea Nacional Constituyente en el estado Zulia. Los enfrentamientos se reportaron en varios de los municipios, siendo los de Maracaibo los más fuertes. En el sector Belloso, el Ejército y Guardia Nacional se enfrentaron a manifestantes durante horas. Nuevamente los vecinos, sin participar en la protesta, se vieron involucrados. No respetan ni adultos ni niños. Yo soy una señora enferma. Me desmayé y todo porque yo sufro hasta de tiroides. Niñitas aquí desmayadas. El Zulia tiene la población electoral más grande del país, con más de 2.200.000 electores. Los que participaron se distribuyeron en 1.300 centros electorales, donde la afluencia de personas en relación a consultas recientes fue baja. Los que impulsan la constituyente consideran que la oposición comete un error al no incluirse. Pudieron haberse inscrito. Ya en una ocasión dijeron que no iban a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional funcionó sin ellos. La Asamblea Constituyente obviamente los va a tomar en cuenta, pero que ellos cambien la actitud. La semana entrante promete. La Asamblea Nacional anunciará la designación del nuevo CNE y otros poderes. La Constituyente hará lo mismo. Todo esto en medio de una conflictividad que aumenta con el pasar de los días. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. El Ministerio Público comisionó al fiscal 25 nacional, Ángel Díaz, para investigar la actuación irregular en la que habría incurrido la fiscal 13 de Caracas, Yamilet Romero, quien imputó al violinista Willy Arteaga hoy por haber sido designada para el caso. El Ministerio Público aseguró que la fiscal 13 del área metropolitana de Caracas, adscrita a la Dirección de Delitos Comunes, realizó la citada actuación sin haber recibido instrucciones de sus superiores y sin estar de guardia en flagrancia. Ante esta situación, el fiscal realizará las diligencias pertinentes a fin de determinar la responsabilidad tanto de Romero como de otras personas. El joven Arteaga fue detenido el pasado jueves 27 de julio durante una manifestación en Bellocampo y sus familiares, así como abogados,
han denunciado que fue víctima de maltratos. En las próximas horas serán imputadas por el Ministerio Público 3 personas que presuntamente sustrajeron un fusil AK-130, una pistola y una máquina de votación de la unidad educativa Punta Azul en el municipio Santa Rita del estado Zulia. Serán imputados Yorkis Gotera, de 29 años, César Cepeda, de 35 años, y un adolescente de 16 años por su vinculación con este hecho. Luego de ser notificado lo ocurrido, la policía del estado detuvo a los presuntos involucrados y recuperó el armamento. Durante el enfrentamiento falleció un joven de 19 años. 2 policías municipales fueron detenidos tras el asesinato del dirigente juvenil de Acción Democrática en el estado Sucre, Ricardo Campos, durante una protesta en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. El director de la policía del municipio Sucre, Luis Catá, confirmó la detención de 2 de los funcionarios que reprimieron la manifestación por su presunta responsabilidad en el asesinato a balazos del dirigente de solo 30 años, cuando se encontraba muy cerca de su residencia ubicada en la calle Vela de Coro, en Cumaná. Los detenidos y sus armas de reglamento fueron puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público como parte del proceso de averiguaciones iniciadas por el eje de homicidios del CICPC. El hecho fue repudiado por las fuerzas vivas del estado Sucre. No pueden lavarse las manos y decirnos ahora que es un hecho aislado, que son 2 policías que se volvieron locos y dispararon. No, aquí hay una responsabilidad mayor, hay unos autores intelectuales, hay quienes están en el gobierno y están usando la policía para hacer política, como han politizado esta policía municipal del municipio Sucre aquí en Cumaná. Por otra parte, la dirigencia política del sector oficial consideró que la jornada electoral fue favorable. De aquí le mandamos un señal al mundo, que aquí Venezuela es independiente y soberana y que acá nosotros abogamos por la paz. La demostración de amor que ha dado nuestro pueblo es significativo y estamos seguros que los resultados van a ser positivos. Sin embargo, en horas de la tarde se observaron grupos motorizados recorriendo diversos sectores de la población. Desde el estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, rechazó la legitimidad de los resultados de la elección de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Al tener más de 7,5 millones de venezolanos asumiendo con convicción y coraje la decisión de decidir lo que Nicolás Maduro y el CNE querían quitarles como derecho, el día de hoy es la continuación de ese proceso de desobediencia, porque es claro y evidente que esa constituyente es un fracaso evidente. Los centros están vacíos, la gente decidió sumarse al llamado del cambio y ya desde este instante podemos decir claramente que Nicolás Maduro parió un cadáver con este falso llamado a la constituyente. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, rechazó los hechos violentos en el país. Saab aseguró que el diálogo es la única salida para los problemas de Venezuela. Es un momento muy importante para Venezuela porque el día de hoy mucha propaganda se hizo previa diciendo que si se daba la elección constituyente, Venezuela podía entrar en una vorágine de violencia, de guerra, etcétera. Y estamos viendo que más allá de los casos que pudieran haberse presentado hasta la mañana del día de hoy de violencia, la gran mayoría del pueblo de Venezuela apuesta es a la paz. Por lo tanto, yo creo que instalada la Asamblea Constituyente, Venezuela debe de manera automática entrar en un periodo de diálogo, de acuerdo, de negociación y de resultados en favor de la paz y la defensa de la institucionalidad democrática. El defensor del pueblo informó que todos sus funcionarios se encuentran desplegados a nivel nacional para evitar cualquier tipo de situación irregular que se pueda presentar en los centros de votación durante el proceso y también en las convocatorias hechas por la Mesa de la Unidad. Es la información que tenemos desde el estado Anzoátegui. Continuamos en los estudios en Caracas. Amigos, momento de una pausa, al regreso más información. Ya venimos en solo minutos, no se vayan. Hola, soy Tibisay Robles. Bienvenido a Siempre Saludable, un espacio para conectarnos contigo y darte la mejor información actual sobre salud. Hoy hablaremos del por qué 1 de cada 10 prediabéticos puede desarrollar diabetes tipo 2.
De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, alrededor de 11% de los prediabéticos pueden desarrollar en un lapso de 5 a 10 años diabetes tipo 2. La diabetes no se hereda, sino la susceptibilidad a padecerla, debido principalmente a hábitos erróneos de consumo y al elevado sedentarismo. En la prediabetes, los niveles de glucosa en sangre son mayores a los normales en un rango que va de 100 a 125 miligramos por decilitro, pero que no son lo suficientemente altos como para diagnosticarlos como diabetes. La salud es la base de nuestra vida y es una ecuación simple que debemos seguir. Conciencia, disciplina, responsabilidad, amor por nosotros mismos y los demás. Ahora conozcamos cuáles serían las medidas a implementar para reducir este porcentaje de prediabetes. Las dos pruebas usadas en la detención de la prediabetes son: 1. La glucosa en ayunas, un análisis de sangre que mide los niveles de glucosa. 2. La tolerancia a la glucosa, que consiste en tomar una bebida con alto contenido en azúcar y posteriormente realizar un análisis de sangre que muestra la capacidad del organismo para procesarla. La prediabetes se diagnostica si los niveles de glucosa se encuentran entre 140 y 200 mg. Para reducir este índice se debe bajar de peso a través de una alimentación balanceada, realizar 30 minutos de ejercicio al día y tomar los medicamentos prescritos. Recordemos que debemos buscar siempre la asesoría de especialistas en la salud, por lo cual estamos en contacto contigo a través de nuestro ecosistema social de salud para darte soluciones que te permitan mejorar tu calidad de vida. Bien amigos, de esta forma llegamos al final de la primera emisión del noticiero. Que pasen ustedes feliz día. Un sueño nuevo que buscar, bajo el cielo azul alegre que me das. Si el camino se hace duro, ¿qué más da? Con amor y valentía voy para allá. Venezuela, por haberme dado tanto, estoy contigo en la risa y en el llanto.